del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para inculcarles que hace falta orar siempre, sin cesar, Jesús le contó una parábola. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en la misma ciudad una viuda que acudía a él para decirle: hazme justicia contra mi rival. Por un tiempo se negó, pero más tarde se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, así no seguirá molestándome. El Señor añadió: fíjense en lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche. ¿Lo hará esperar? Les digo que inmediatamente les hará justicia. Solo que cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿encontrará esa fe en la tierra? Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hoy ya es sábado de la semana 32 del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Es el último día de la semana y tenemos palabra de Dios, que es una gran parábola para la enseñanza de la vida espiritual nuestra y de la vida cristiana. En Lucas capítulo 18 versículos 1 al 8 es la parábola de la viuda que por su insistencia ante el juez inicuo logra y es capaz de que el juez le haga justicia. Él, para quitársela de encima por su insistencia, pues ella logra que el juez le haga justicia, y si los inicuos hacen eso, cuanto más no hará Dios con nosotros. Es tiempo de meditar en la oración, porque lo que nos habla la parábola es de la oración, de la perseverancia y de que Dios es un Dios leal y es un Dios fiel y cumplirá su promesa. En muchos momentos, hermanos y hermanas, a veces nosotros como que nos desesperamos, nos desanimamos en términos de la respuesta que estamos esperando de parte de Dios ante nuestras oraciones de petición. Y si no perseveramos, hermanos y hermanas, corremos grandes peligros, porque podemos apartarnos de la oración porque no vemos respuesta alegadamente, y no solamente eso, sino que también como que vemos que Dios se ha desentendido de nosotros, y esto no puede ocurrir en nosotros. El pensamiento que tengo hoy para guiarnos, pensamiento fuerza, que nos va a guiar en la lectura del Evangelio, es una pregunta: si hay un Dios justo, ¿por qué no hace justicia? Esa es una gran pregunta de muchos de nosotros. Si hay un Dios justo, ¿por qué no hace justicia? Y está pidiendo justicia de muchas formas, ¿verdad? El cristiano, soluciones al cáncer en una madre que tiene hijos. ¿Por qué Dios tarda en responder? ¿Por qué Dios no hace justicia? Aquel que está tal vez alcoholizado y dando de tantos problemas a una familia. Orando estamos para que cambie y se transforme. ¿Por qué Dios no hace justicia? Los males que ocurren en la tierra, la violencia, hermanos y hermanas, las enfermedades y tantas cosas que nos deshumanizan, ¿por qué Dios las permite? Pues de eso vamos a estar hablando hoy y tratando de responder a nuestras inquietudes para que el Evangelio nos dé fuerza y vida. Por eso la parábola hoy nos dice, hermanos y hermanas, que hay que orar sin desanimarse. Por ahí empezamos todo esto. La oración es vital, es comunicación nuestra con Dios y es sin desanimarse. O sea que hay que perseverar en ella. Y claro está, hermanos y hermanas, cuando se desanima la gente y cuando la gente se frustra en términos de que no encuentran una respuesta rápida a la oración de súplica que le han pedido al Dios del cielo, no es cosa nueva. También el Antiguo Testamento, los salmos nos hablan de esta inquietud que tenían los que creen en Dios y que tenemos también nosotros. El Salmo 44, versículo 23 dice: por tu causa nos matan a cada rato y nos vemos como ovejas ante el cuchillo. Bien fuerte, ¿verdad? Pero es la queja, ¿verdad?, de parte de aquellos que están pidiéndole a Dios una petición de auxilio y de justicia y no ven que Dios supuestamente o alegadamente obre. En Habacuc, capítulo 1, hermanos y hermanas, versículos 2 al 4, mira cómo dice la queja de parte del pueblo a un Dios que supuestamente no responde ante la petición de justicia. ¿Hasta cuándo, Yahvé, te pediré socorro sin que tú me hagas caso?
y te recordaré la opresión que tú salves. ¿Por qué me obligas a ver la injusticia? ¿Acaso tus ojos soportan la opresión? Solo observo robos y atropello y no hay más que querellas y altercados. Por eso la ley está sin fuerza y no se hace justicia. Como los malvados matan a los buenos, como los malvados mandan a los buenos, no se ve más que derecho torcido. Pues hermanos y hermanas, siempre esta queja ha estado en el Antiguo Testamento, más todavía en Zacarías capítulo 1, versículo 12, habla y dice: ¿hasta cuándo estarás sin compadecerte? O sea que esta queja, ¿verdad?, siempre la ha habido y la tenemos también nosotros en muchos momentos de la vida, porque cuando pedimos a Dios es en momentos de gran desesperación y por cosas que amenazan nuestra vida o nuestras vidas se ven en peligro, o los de aquellos que amamos y queremos respuestas rápidas. Jesús, hermanos y hermanas, nos está diciendo y nos está dando a entender en un consejo práctico a través de esta parábola, hermanos y hermanas, que si estamos cansados de ver la injusticia, hay que pedir a Dios por esa justicia. O sea, no podemos cesar, pase lo que pase. Si tú crees que tarda, si tú crees que Dios no te escucha, si tú crees que Dios te ha dado la espalda, si tú crees que no eres ni digno de pedirle a Dios, hoy Jesucristo nos enfoca, hermanos y hermanas, la pregunta desde el punto de vista de que no podemos desanimarnos, de que tenemos que perseverar. O sea, si estamos cansados de ver tanta injusticia, pidan a Dios por esa justicia. Lo que ha hecho la viuda, hermanos y hermanas, nosotros lo conocemos, y el planteamiento que hace Jesús con la parábola también. Porque muchos de nosotros hemos querido realizar diligencias a través de otras personas, ¿verdad? De personas de servicio al cliente, de personas que son abogados, que le llevamos nuestro caso, nuestra causa y queremos ser atendidos. Y uno siempre está investigando cómo va la situación, por dónde vamos, si está avanzando, si se ha estoqueado esto, si ha atrasado. Y por la insistencia hemos aprendido que la persona nos va a responder de alguna forma. Y esa insistencia es la que presenta Jesús con esta viuda, ¿no? La viuda con todas las limitaciones que tiene, un juez que es inicuo y el juez mismo que ni teme a Dios ni teme a los hombres, para quitársela de encima, para salir de este estorbo, déjame atenderla. Y por eso es que nosotros somos insistentes, porque sabemos que al insistir como que incomodamos al que nos atiende, y el que se incomoda quiere salir del incómodo y déjame darle lo que pide para que se vaya y me deje quieto. Y aunque parece casi una caricatura, ¿verdad?, la parábola, y casi un chiste, tiene cierta verdad. Y por eso es que Cristo dice, no es cuestión de que te han abandonado, no es cuestión de que Dios no se fije en ti, no es cuestión de que Dios no tenga en cuenta tu petición. Insiste que en algún momento vas a recibir esa bendición. Muchas personas, hermanos y hermanas, ven a Dios lamentablemente en esta tierra, por las cosas que pasan, como un Dios injusto. La pobreza, la enfermedad, la violencia, el maltrato, cuando las cosas malas le pasan a la gente buena, cuando vemos ancianos sufriendo ciertos maltratos, ciertos abusos, cuando vemos ciertas cosas que son incomprensibles, niños que se encuentran muertos a días de nacido, un zafacón, pues el mundo en muchos momentos, hermanos y hermanas, ve a Dios como si fuera injusto. La oración, en este caso, nos lleva a ver a un Dios justo. Por la oración nosotros podemos poner a Dios en su justa perspectiva. Jesús quiere con esta parábola, hermanos y hermanas, que lleguemos a ver el rostro de un Dios que nos ama. Por la oración vemos el rostro de un Dios justo y de un Dios que nos ama. Por eso hay que permanecer, perseverar, ser insistente en la oración y no quitarse, hermanos y hermanas. Muchas veces no solamente oramos cuando nos arrodillamos o cuando vamos a la iglesia ante el Santísimo, ante la presencia de Dios, cuando nos recogemos y entonces entramos en una oración que hemos destacado para que en ese momento pidamos a Dios. Pero en gran parte del día nosotros estamos insistiendo sin darnos cuenta en la oración. Cuando nuestros hijos nos piden la bendición, Dios te bendiga, es una oración de petición a Dios. Y a veces lo hacemos inconscientemente, pero estamos insistentemente cuando nuestros hijos salen, ¿qué?
orando a Dios por su bendición. Dios quiere que todo te salga bien. Dios quiere que yo no tenga problemas aquí. Dios me guarde. Dios esté conmigo en esto. Que el favor de Dios me acompañe. Muchas de esas frases que decimos que a veces parecen muletillas, son frases de oración, hermanos y hermanas, y verdaderamente a veces hasta inconscientemente estamos en oración día y noche, como pide el Evangelio. Lo único que tenemos es que darnos cuenta de que realmente, hermanos y hermanas, estamos insistiendo, porque no nos podemos desesperar, sino que tenemos que continuar en esta oración que no cesa ante los ojos de Dios. Entonces descubrimos el rostro de amor, en lo que quiere Cristo, ¿verdad? A través de lo que Dios hace. Y el acontecimiento va a venir, porque esa es la fidelidad y la lealtad que nos presenta Jesús acerca de su Padre y nuestro Padre, que es nuestro Dios, ¿no? En los acontecimientos vamos a ver el amor de Dios en la protección, cuando me auxilió. Y a veces como que ignoramos que el viaje se dio. Yo le pedí a Dios cuando salí de casa llegar bien y seguro, y a veces se nos olvidó. Llegamos seguros, llegamos bien, nuestros hijos hicieron lo que tenían que hacer, salieron, regresaron a casa, y como que se nos olvidó hasta dar gracias porque realmente la oración fue escuchada. Y a veces no estamos conscientes, a veces no estamos presentes, y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Por eso esto todo nos va a ayudar a entender si hay un Dios injusto, ¿por qué no hace justicia? Pues a veces es que la justicia no la vemos, hermanos, hermanas, o no estamos conscientes. Verdaderamente no vemos los signos que nos avisan de que Dios ha respondido, de que Dios ha estado con nosotros y de que Dios ha respondido a esa oración que le hemos hecho. Cristo termina esta parábola, hermanos y hermanas, con una gran pregunta. Nos lanza una pregunta que queda abierta y somos nosotros la que lo tenemos que responder. ¿Encontrará esa fe en la tierra? Esa fe de la viuda insistente que sigue machacando y machacando porque la escuchen y se le haga justicia. ¿Encontrará Jesús esa fe en nosotros en todo momento, a tiempo y a destiempo, hermanos y hermanas? La pregunta la tenemos que responder nosotros con nuestro examen de conciencia y sobre todo desarrollando nuestra vocación cristiana hacia la perseverancia. La palabra de Dios nos recuerda de ciertos peligros, hermanos y hermanas, que hay que tener cuando nos desanimamos en términos de la oración y la perseverancia y la insistencia que hay que tener. En los últimos tiempos, la fuerza del mal, hermanos y hermanas, será tal que en muchos el amor se va a enfriar. Eso está en Mateo capítulo 24, versículo 12. Eso es lo que causa desánimo. Eso causa que no sigamos insistiendo a Dios porque responda a nuestra petición. Eso a veces nos hace ver que Dios no nos está escuchando, se ha olvidado de mí, me ignora, como que no me toma en cuenta y entonces me quito. Es importante recordar eso, hermanos y hermanas, porque es un signo de los tiempos. Cuando dejemos de orar, cuando dejemos de insistir en la oración, cuando pensemos que Dios como que es injusto y permite todo mal, sin tener compasión, como nos dice la palabra, pues hermanos y hermanas, en los últimos tiempos la fuerza del mal será tal que en muchos el amor será capaz de enfriarse. Y hay que estar, hermanos y hermanas, dice la palabra, vigilando siempre y orando en todo momento para escapar de todo lo que pueda suceder y para estar de pie ante el Hijo de Dios. Es respuesta en Lucas capítulo 21, versículo 36. Seguir en la oración, perseverar, todo esto, hermanos y hermanas, nos va a ir a nosotros dando esa fuerza que necesitamos para esperar. La voluntad de Dios es la disposición que nosotros debemos de reconocer. El momento es de Dios. A veces nosotros estamos en el tiempo cronológico. El tiempo cronológico es de día, de semanas, de segundos, de meses, de años, ¿verdad? El tiempo nuestro cronológico. El tiempo de Dios es el tiempo kairos. Y el tiempo kairos no es cronológico, no se deja llevar por almanaque, por días, por minutos. Hemos puesto la oración delante del tiempo de Dios, no delante de nuestro, de días, de meses. El kairos es un tiempo que no tiene tiempo. El kairos es el tiempo de Dios. Y el kairos está medido por la voluntad de Dios y por la gracia de Dios que sometemos a Él
Y cuando Él diga, va a ocurrir. Si eso es lo que queremos, pues no podemos desanimarnos, hermanos y hermanas, y no podemos entrar en que voy a dejar de orar o voy hasta incluso a perder la fe. Entonces, vigilando siempre y en todo momento, orando siempre y en todo el momento para escapar de todos esos cuestionamientos que a veces nos hacemos. El peligro cuando nos enfriamos, hermanos y hermanas, es que somos arrastrados por la confusión. Cuando dejamos la oración, cuando creemos que Dios no nos escucha, número uno, el peligro es que se enfría todo y cae dentro de un arrastre, de una confusión en un Dios que creíamos que era bueno y ahora pensamos que es totalmente injusto. Y entonces también dejamos a Dios y nos arrimamos a veces, hermanos y hermanos, a los falsos salvadores. Y empezamos a buscar la respuesta de nuestra oración en cosas que no vienen de Dios, en trabajos que no son de Dios, ¿verdad? En consultas que no son de Dios, en amuletos que no son de Dios. Son los falsos salvadores. Tenemos que tener cuidado con eso. O a veces, incluso en tercer lugar, se enfría la fe porque caemos en la violencia que precipita la caída. Y la violencia precipita la caída de muchos imperios y hasta de nuestro propio reino en la familia, de nuestro reino en el matrimonio, de nuestro reino en la comunidad. Hay que tener cuidado con estos tres, hermanos y hermanas, porque son signos del enfriamiento que puede ocurrir. Y en cuarto lugar, importantísimo, esa frialdad que puede venir porque no nos responden en la oración, hermanos y hermanas, la tentación de renunciar a la fe. Una vez nos desanimamos en la oración, como consecuencia y en cadena, resultado puede ser, hermanos y hermanas, la tentación de renunciar a nuestra fe. Estos son los grandes peligros, hermanos y hermanas. Peligros. Después de orar con insistencia y no ver resultados aparentes, renunciamos a la oración y renunciamos a la fe. Con eso es que hay que tener mucho cuidado. Importante en esta parábola, hermanos y hermanas, para ya ir resumiendo lo que Cristo nos ofrece hoy. No nos concentremos, ¿verdad? En esta reflexión quiero que no nos concentremos en que el centro de la parábola es la perseverancia de la súplica. Porque vemos la insistencia por parte de la viuda, porque vemos a Jesucristo pidiéndonos día y noche estar pues siempre con fuerzas orando. Pero realmente si venimos a ver el centro, el eje de la parábola, no es tanto la perseverancia de la súplica, ¿verdad? Esto se mueve en el ambiente de que Dios, hermanos y hermanas, Dios mismo se hará cargo de sostener nuestras vidas. Eso es lo que mueve la parábola. Tener la confianza de que Dios mismo se va a hacer cargo de nuestras vidas, ¿no? En todo momento oramos, si nos desanimamos por nuestro propio impulso, ten confianza en la lealtad de Dios a sus promesas, ten conciencia de que somos hijos de Dios, de que Dios es Padre, de que Dios nos ama. Entonces es bueno ver, hermanos y hermanas, que Dios se hará cargo de nuestra vida en el momento en que le estamos llamando. El hecho de que Dios no responda aparentemente no significa que no te ha escuchado. El hecho de que Dios nos deje pasar por algunos momentos de dolor y de sufrimiento y de enfrentar ciertos desafíos y retos, no significa que Dios nos esté abandonando. Es muy probable que ya haya comenzado el operativo de parte de Dios de llegar a nosotros y de ayudarnos, y estamos en una purificación también por el camino, hermanos y hermanas. Estas son cosas que tenemos nosotros que ver. En la tierra, hermanos y hermanas, si nosotros vemos a Dios como un padre, si tú eres padre y si tú eres madre, tienes que ver que los padres esperan siempre que los hijos le comuniquen algo todos los días. Todo padre espera comunicación por parte de sus hijos todos los días. Y si no están cerca, por lo menos que los llamen. Igual Dios. Igual Dios. Y nuestra comunicación con Dios es necesariamente ¿qué? La oración. O sea, por eso hay que comunicarse con Dios todos los días. Y también, hermanos, esperamos que el papá y la mamá esperan que sus hijos le demuestren de cierta forma el afecto amoroso que le tienen. Igual Dios. Dios espera el afecto amoroso que le tenemos en una oración, hermanos y hermanas, de petición, donde reconozcamos que es un Padre amoroso, que no es un Dios injusto, que no es un Dios que no nos mira, que no es un Dios que como que nos pasó por alto o que siguió de largo y no nos vio.
No, hermanos y hermanas, no podemos hacer eso. Pero como complemento a este orar sin desanimarse y con insistencia, hermanos y hermanas, el poder de la palabra de Dios es lo que menciona Sabiduría, capítulo 18, versículo 19. Ese poder de la palabra de Dios cambia y transforma nuestra naturaleza. Y cambia la palabra de Dios nuestra naturaleza con su poder para guardar de todo daño a sus hijos y a sus hijas. Y eso es lo que quiere Dios. Siempre tenemos que tener fe de que Dios nos quiere guardar de todo daño y para protegernos con su mano divina, hermanos y hermanas, de todo aquello que pueda poner en peligro nuestra vida, porque su mano larga nos alcanza. Y así perseverar todos nosotros, hermanos y hermanas, y ver en el mundo lo que estamos esperando, que lo que nosotros queremos presenciar de parte de Dios en la oración son los prodigios grandiosos de nuestro Dios y sus prodigios que son totalmente asombrosos. Así que, hermanos y hermanas, en justa perspectiva, no hay un Dios que nos eche de lado, hermanos y hermanas. Dios es grande, es Padre, somos sus hijos, nos ama. Todo eso está en medio de nuestra oración. Nunca veamos a Dios como un Dios injusto. Nunca nos desanimemos en la fe. Nunca abandonemos la gracia de un Dios Padre, hermanos y hermanas, que responde, que mira, que cuida, que nos tiene en cuenta, que nos lleva en la palma de la mano, como dice Isaías, que nos cuida como a la niña de los ojos. Eso hay que verlo en esa perspectiva. Así que vamos a seguir animados, hermanos y hermanas, siempre insistiendo a tiempo y a destiempo cuando las cosas estén bien o cuando las cosas no estén tan bien. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.